Temas que planteamos ayer, decíamos que este tema hay que tratarlo en el contexto de la política económica que ha fijado el gobierno y que hay 4 piezas importantes, las que están en el Pacto de Mayo, el mensaje del presidente del 1 de marzo al Congreso, luego una exposición que hizo la directora del Fondo Monetario cuando se firmó el acuerdo y alguna cláusula que está en el acuerdo. De estos 10 puntos del Pacto de Mayo, lo que decíamos ayer, hay 7 que están conectados directamente con las provincias. En realidad, en economía sabemos que todo está conectado con todo, pero hay 7 que directamente están conectados con las provincias. Vamos a ver ahora, extendiendo lo que decíamos ayer, lo que sería acá el punto, cuando se hace el mensaje al Congreso, nuevamente se ponen de los 4 puntos centrales que tienen relación con la política fiscal, el equilibrio fiscal, innegociable en todos los niveles de gobierno, dice, y otra vez que el gasto público no supere o se quede en el 25% del producto. Y hay otro tema importante allí, que era el tema de la obra pública. O sea, en definitiva, lo que decía la obra pública, este es uno de los curros más grandes de la política, que es una mentira que la obra pública genere empleo y que lo que genera es más impuestos que se los roban los políticos. Esto es en definitiva lo que estaba diciendo el presidente en esta exposición. Entonces la pregunta que surgía acá es, en realidad cuando uno mira en realidad todo esto está conectado con la pregunta de qué es lo que hace el Estado, cuál es el límite entre lo que hace el Estado y lo que hace el mercado, sabiendo o teniendo bien en claro que si no hay Estado el mercado no puede funcionar, que no podemos funcionar en sociedad, sería el estado de anarquía, todos contra todos, todos nos robamos, todos nos matamos, no hay penalidad al robo, no hay penalidad a matar a otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, hay un mínimo de Estado que se requiere para que el mercado funcione y para que la sociedad funcione. Pero decíamos que no hay nada que diga si eso tiene que ser el 25, el 50 o el 10%. Eso va a depender, no es algo técnico, no es algo que lo diga la economía y no es algo que lo diga la política. Va a depender de los valores de la sociedad. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando uno fija o se fija un nivel de gasto, que puede ser cualquier nivel dependiendo de las valoraciones políticas, lo tiene que poder financiar. O sea, el caso de Argentina 2022, 2021, 2020 es que tenemos un gasto muy grande, que la objeción más grande que había es que no se podía financiar. No tenemos forma de financiarlo que no fuera a través de emisión monetaria, porque impuestos no podían recaudarse más, no daba la capacidad tributaria o la capacidad recaudatoria, y nadie nos prestaba un centavo. Entonces la única forma era emitiendo dinero, y eso nos lleva a la hiper y a toda la descomposición a la que llegamos en el 22-23. Entonces, la economía no le dice en qué punto debe estar, pero dice, ojo, que si se pasa de algún punto donde no lo puede financiar, va a tener problemas. Pero lo cierto es que, y decíamos ayer, a lo largo del tiempo, bueno, primero otra vez, recordándolo ayer, todo depende de qué idea del Estado tengamos. En el Estado de servicio de Adam Smith, la idea era justamente esa, que el Estado permitiera que la sociedad funcione. Un Estado chico que protege el patrimonio y la vida de las personas, al país contra agresiones externas, etc. Cuando se agregan nuevas funciones, lo que se denomina la economía del bienestar, ya ahí el Estado se agranda, porque a esas funciones le agregan la otra función de mantener el empleo, corregir la distribución del ingreso que resulta del mercado, etc.
Y cuando vamos a una situación como la que vivimos en Argentina en el 21 y 22, es un caso de fracaso del Estado, porque ha ido a un momento, ha llegado a un estado tal que no se puede financiar y el Estado fracasa. Deja incluso de prestar los servicios más elementales. Pero siempre la pregunta está ahí, en el rectángulo de abajo. Si ese fuera el PBI, ¿cuánto hace el mercado? ¿Cuánto hace el Estado? Y lo que decíamos es que en Argentina el gasto en términos del producto a lo largo del tiempo, en un siglo, más de un siglo, tuvo las tres visiones que hemos presentado recién. O sea, a principios del siglo anterior, fíjese, era 10-15% del producto, un Estado chico que hacía pocas cosas, las de Adam Smith, digamos, permitir que la sociedad y el mercado funcionen. Luego, en los 30, con la crisis y la Segunda Guerra Mundial, el Estado crece. No tomen el pico, decíamos ayer, pues ese pico es por compra de los activos en la época peronista. Pero luego se estabiliza en un nivel que casualmente es el 25% que se ha fijado en los documentos oficiales, ahí entre el 25 y 30%. Y en el 2005 explota el gasto, explota a los niveles que vimos en la Argentina, y fíjense que hasta donde llega el 2021 ya ahí empieza la consideración del fracaso del Estado y empieza a disminuir el tamaño del Estado. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿esto será un caso único de Argentina? ¿Será Argentina un caso raro, un curiosum, que ha tenido este crecimiento del gasto? ¿O será algo que se ha verificado en otros países del mundo también? Ha sido una tendencia mundial. Porque, qué sé yo, si uno mira los antecedentes, Keynes en los años 30 fue mundial, la encíclica del Papa León XIII, el anterior, la Rerum Novarum, fue una encíclica social, digamos, también de expansión del gasto, consideración de necesidades sociales. El tratamiento en Inglaterra, en Estados Unidos, en casi todos los países. Esa es la pregunta, es decir, ¿seremos tan raros que hemos tenido esta evolución del gasto público? Bueno, vamos a ver si podemos comparar, sí, que acá encuentro donde fíjese, esta es la Argentina y la pregunta era esta es la Argentina con las etapas que hemos visto. Un sector público chico, principio del siglo, crece más o menos hasta los 50, 55, se estabiliza en ese 25% que ahora dice el gobierno que quiere llegar, un crecimiento explosivo a partir del 2003 y luego empieza a pegar la vuelta hasta donde me llegó la serie en el 21 con el inicio del fracaso del Estado. Fíjense, esto es el tamaño del sector público promedio mundial de todos los países del mundo desde 1870 hasta 2010. Este es un gráfico que ha hecho el Fondo Monetario, de modo tal que ha juntado la información de todos los países, etc. Y fíjense que hay cierta analogía. El sector público era muy chiquito en los primeros años, fíjense, alrededor del 10% del producto, cosas así, y empieza a crecer y tiene una tendencia, lo único que más suave que en la Argentina, y no tiene la explosión esa del 2003, digamos, pero es una tendencia mundial esta de una mayor participación del gasto por distintas necesidades, cubrir necesidades sociales y expansión de los distintos servicios. De modo tal que uno diría, si miramos los datos del mundo y los comparamos, Argentina no es un curiosum. El curiosum es que hemos querido hacer cosas sin poder financiarlas. Pero la tendencia al crecimiento del gasto público se ha dado en todos los países. Y ha habido obviamente ahí interferencias políticas,
ineficiencia, robo, etcétera, como en todos lados. El otro tema que habíamos visto era este de la obra pública es no crea empleo y es otro invento de la Argentina o algo por el estilo. Entonces la pregunta es ahí, ¿será un curiosum de Argentina el crecimiento de la obra pública o tener obra pública? Bueno, miren algunos datos mundiales. Otra vez esto no lo hice yo, sino que es algo, a ver si lo puedo poner, que se vea más. Esto es lo que yo pretendía mostrar, es simplemente que la obra pública no es un caso raro en la Argentina. Todos los países del mundo, socialistas, etcétera, cualquiera, tiene una importante acción en cuanto a la obra pública, porque es necesaria y porque el sector privado hay muchas obras que no puede realizar, ya sea porque financieramente no da, porque no quiere asumir los riesgos, etcétera. Pero fíjense, no sé si puedo leer acá, pero por ejemplo, si uno toma el promedio de la OECD, todos los países de la OECD, es 3% del producto de la obra pública. Si uno toma 3% en el último año, los anteriores fue 3,91, 3,94, en términos del producto, o sea, como participación del gasto del presupuesto es mucho más. Y lo mismo está para todos los países, y en todos ellos la obra pública ocupa un lugar importante, porque si el gasto público es 30%, la obra pública será un 10%, un 15%. De modo que el hecho de que una parte del presupuesto argentino se dedique a obra pública no es ni que se lo van a robar todo, ni que es ineficiente, nada más. Lo que no quiere decir que no se haya utilizado esa obra pública para robar, ¿no? Pero eso es otra cosa, es cómo se programa el gasto público, cómo se organiza, etc., ¿no? Entonces, esto para tener bien en claro, porque si uno dice, bueno, no hagamos obras públicas, entonces tenemos todos los problemas que tenemos con los caminos, con toda la infraestructura en general. Bueno, ese sería un punto. El otro tema que habíamos visto era que, a ver, sigo acá. Que la descentralización había acompañado el crecimiento del gasto público en la Argentina, como lo ven ahí en la evolución que se da desde el 60, cuando ya está configurada la organización político-territorial argentina, hasta el 2010. El gasto en el producto de las provincias aumenta, la participación de las provincias en el gasto total aumenta. Y ahí viene uno de los problemas que se relaciona directamente con la política y con la situación actual. Esto ha ocurrido también, no tengo acá la filmina, pero en todos los países del mundo ha habido una descentralización del sector público, porque cada comunidad exige que se respeten sus preferencias y para tener un mejor funcionamiento del gobierno. Recordando lo que decíamos ayer de esto de Alberdi, ¿no? El que toma decisiones de lejos lo toma por noticias infieles o que le llegan tarde y demás. Entonces lo mejor es que las decisiones se tomen localmente a nivel de provincia o a nivel del municipio, o coherente con la doctrina social de la Iglesia Católica. Lo que puede hacer el municipio que no lo haga la provincia, lo que puede la provincia que no lo haga la nación. Pero acá lo que estamos viendo es que la descentralización ha ido en aumento. ¿Y cómo se financió este gasto? Con la línea del medio, que es la coparticipación, el gran tema en debate hoy, y con los recursos propios, el otro gran tema en debate hoy, que está en lo que dijo el Pacto de Mayo, el mensaje del presidente, y Georgina, la directora del fondo, y también apareció en los papeles del Fondo Monetario en lo que está escrito.
¿Qué hacer con el régimen de coparticipación? ¿Qué hacer con los recursos propios de la provincia, que está claramente conectada con los recursos propios de la nación? Porque el tema que surge acá, yo les cuento cómo es que cuando una jurisdicción, o sea una provincia o un municipio, se financia una parte con transferencias o con coparticipación, esa situación se denomina como que ese ente está sujeto a una restricción presupuestaria blanda. ¿Qué quiere decir? Yo gasto 100, pero pongo 50, otros 50 los pone otra jurisdicción. Como la restricción presupuestaria es blanda, alguien me manda plata, yo recaudo menos, tengo menos esfuerzo recaudatorio porque de algún lado me viene la plata, y derrocho, gasto más porque otra vez el dinero me viene de algún lado. Ninguno de nosotros tenemos restricción presupuestaria blanda, o sea, nuestra restricción presupuestaria es fuerte, tenemos que, con lo que ganamos, tenemos que cubrir todos los gastos. Entonces, esta idea de restricción presupuestaria blanda se incorporó mucho en la política, desde el fondo, el banco, el BID, etc. Y cada vez que se acercan a un país a la toma de medidas de política económica, la pregunta o la recomendación es: hay que ser riguroso, hay que tener equilibrio fiscal, la restricción presupuestaria tiene que ser fuerte, en definitiva. Entonces, en Argentina, sobre todo esto predominó en los 90, esta idea de restricción presupuestaria blanda, la culpa del déficit la tienen las provincias, etc. Entonces, ¿qué se hizo? Dijo, bueno, vamos a tratar de ver si podemos endurecer la restricción presupuestaria. ¿Y cómo se endureció? Bueno, lo que veíamos ayer, varias vías. Una de ellas fue, bueno, mira, te mando la escuela secundaria y encárgate. Te mando el gasto, pero no te mando los recursos. Que ya en los 80 se había hecho con la escuela primaria. Te saco un poco de coparticipación para financiar seguridad social. O sea, te voy endureciendo la restricción presupuestaria. O te aumento el gasto que hacía yo, o te saco algunos de los recursos que te mandaba ahora. Ahora, ¿qué efecto tuvo esto y qué magnitud tuvo esto? ¿Cuál fue la cantidad de plata que se movió detrás de estas restricciones? Acá hicimos un ejercicio que fue un ejercicio contrafáctico, que era lo siguiente: decir, bueno, ¿cuál fue el monto de esto si uno suma desde el 88 en adelante todo lo que se le sacó a las provincias por estas vías? ¿Cuánta plata es sumado todo y homogeneizado? Y eso, a ver si lo encuentro por acá. Hicimos un ejercicio contrafáctico, esto es, no pasó, de modo tal que es algo hacerlo para ver qué hubiera pasado si. Entonces dijimos, bueno, vamos a calcular cuánta plata era lo que se le disminuyó a las provincias por transferencia de servicios y por quita la coparticipación, y qué impacto tuvo esto. Fíjense que si uno mira el primer gráfico, con la línea azul estaría indicando toda la coparticipación que tendrían que haber recibido las provincias si se hubiera cumplido la 23.548 sin sacarle plata para el 15% y todo lo demás. Y la línea roja es lo que recibieron en realidad. O sea, hay una diferencia importante que está graficada en el gráfico de la derecha, que fíjense, en el año 88, por decir algo, solo se le había sacado un 0,67% del PBI, pero todas estas detracciones, que fueron crecientes en el tiempo por el 15%, la parte que iba a seguridad social del IVA, etcétera, etcétera, llegó a ser casi 3,5 puntos del PBI. O sea, fue una diferencia muy grande entre lo que decía la 23.548 y lo que efectivamente se fue. O sea, no se cumplió el 56-66%, sino mucho menos, se fue bajando. ¿Y cuándo se revierte esto?
Esto se revierte justamente a partir del 2016 con el fallo de la Corte, que dice no, esa detracción que se hacía no es constitucional, porque en el 2006 no se cumplieron las normas que fija la ley convenio, que tiene que ser con acuerdo de las provincias, y entonces a partir de ahí empieza la devolución del dinero a las provincias y la detracción va disminuyendo, como se nota ahí en las últimas columnas. Todo este material va a quedar después por si lo quieren mirar con más detalle y demás. Pero la idea acá es que cuando la Corte toma esta medida, que es correcta, primero lo hace en un momento un poco inoportuno, diciembre del 2015, cuando estaba entrando el nuevo gobierno. Entonces, la decisión correcta al momento puede uno juzgarlo inoportuno. Y además se demoró mucho, porque desde el 2006 hasta el 2015 el gobierno nacional recibió mucho dinero, y con esto se pudieron financiar las jubilaciones por incapacidad, los subsidios a los servicios públicos, y ya después el daño quedó hecho. El de los subsidios se está revirtiendo ahora con altos costos, y en las otras jubilaciones, etcétera, quedaron como derechos adquiridos, de modo tal que el daño quedó hecho financieramente. Por eso es que hoy, dentro de los puntos que figuran en el Pacto de Mayo y demás, y lo que dice el Fondo Monetario, ¿qué hacemos con el sistema jubilatorio argentino? ¿No? Y que está en discusión todavía en el Congreso, proyectos de extender la moratoria, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, si le quisiera dar a este ejercicio alguna extensión como para verlo más como ejercicio contrafáctico, uno se podría preguntar, fíjense, el primer gráfico de arriba, la línea azul es cuánto se gastó en educación las provincias durante este periodo, y si no hubiera habido esa detracción, cuánto podrían haber recaudado, que es la línea roja. En el gráfico que sigue a la derecha exactamente lo mismo. ¿Cuánto se gastó en salud en la línea azul? ¿Cuánto se podría haber gastado en la línea roja? Abajo, el gasto de capital, que ayer vimos venía en picada en la Argentina, el gasto de los gobiernos nacionales a lo largo del tiempo. ¿Cuánto podría haber sido si no hubiera habido esa retracción? O, visto desde otro punto de vista, el villano del sistema tributario argentino, que es el impuesto a los ingresos brutos, ¿cuánto se podría haber disminuido si en esa detracción a la que las provincias recurrieron en parte porque no tenían otros medios para financiarse? Es la línea acá que va en sentido contrario. La azul es cómo evolucionó los ingresos brutos, y la línea roja es cuánto podría haber sido la evolución si esa detracción no hubiera ocurrido. Esto, vuelvo a repetir, son ejercicios puramente hipotéticos, pero que llaman la atención sobre un punto, que es siempre que uno toma una medida de política económica, hay algo que es como en el inglés dice, el dysfunctional side de esa medida, o sea, algo que hace funcionar mal esa medida. Y acá lo que ha ocurrido con esto no quiere decir que sean estas magnitudes, porque a lo mejor si hubieran robado la plata, uno nunca lo sabe, pero hubiéramos tenido más dinero para educación, para salud, para caminos, o para infraestructura en general, o para cobrar menos impuestos a los ingresos brutos. Ese es el ejercicio nada más, no quiere decir que esto efectivamente hubiera ocurrido. Capaz que si daban la plata a las provincias lo derrochaban en alguna cosa que no tenía nada que ver, etcétera, pero la posibilidad estaba de que se podrían haber mejorado los servicios. O sea, aquella idea del 56-66% que surgió de las discusiones en la 23.548 están el hecho de haber disminuido esa participación y que en algunos años llegaron a menos del 34%, que es lo que fijaba la ley como mínimo del total de recursos de las provincias. Bien, si hay alguna pregunta, bienvenida.
Bueno, ya que estamos acá, ayer habíamos presentado un gráfico de los flujos que se dan financieros entre nosotros, los contribuyentes que pagamos impuestos y recibimos el beneficio del gasto, las provincias y el gobierno nacional. Lo voy a repasar brevemente, aunque ya nos acordamos de ayer. Fíjense, las familias le pagamos impuestos al gobierno provincial, le pagamos impuestos al gobierno nacional. El gobierno nacional, ¿qué hace? Destina una parte de ese dinero como coparticipación a las provincias. Las provincias, con ese dinero, más lo que recaudaron de los impuestos que pagamos, inmobiliario, sello, etcétera, realizan ciertos gastos que nos benefician. Y a su vez el gobierno nacional, la diferencia entre lo que recaudó y la coparticipación, hace gasto nacional en defensa, relaciones exteriores, justicia federal, etcétera, policía federal, y nos beneficia. Entonces, el problema ahí es que hay importantes redistribuciones entre las regiones y entre las personas como consecuencia del accionar del sector público. Algunos pagan más impuestos que lo que reciben de beneficio y otros menos. Una región paga más impuestos y recibe menos beneficios, etc. Entonces lo que podíamos hacer es ver en forma limitada, porque esto yo ayer le mostré algunos resultados de cómo se modificaba la distribución regional y la personal entre todas las provincias, pero uno se podría plantear hoy qué pasa en el caso de San Juan, por ejemplo. O sea, no la personal, que después les voy a comentar alguna cosita, sino la distribución regional vía el presupuesto nacional y el régimen de coparticipación, porque como puse antes, la Constitución tiene el 75 inciso 2, coparticipación, pero el 75 inciso 8 dice el presupuesto se tiene que hacer con los mismos criterios que la coparticipación. Entonces fíjense, si uno toma San Juan, cualquiera de ustedes le paga impuestos, acá la provincia la dejo por ahora, le paga impuestos al gobierno nacional. El gobierno nacional le manda coparticipación a la provincia y luego realiza también un gasto en distintas funciones nacionales, la policía, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, ¿San Juan gana o pierde en este flujo de fondos con la nación? El último dato que tenemos, es muy viejo, esto es muy trabajoso hacerlo, era para 1995-2010, pero es ilustrativo. En este momento tenemos un proyecto que estamos extendiendo del 2010 al 2023, pero es sumamente trabajoso, necesitamos, porque fíjense, cada gasto del gobierno nacional hay que asignarlo a cada provincia, y si uno va a la distribución personal hay que asignarlo a cada grupo de personas. Entonces esto es una tarea bastante que requiere mucho trabajo, consistencia de las metodologías y demás. Pero este es un esquemita muy simple. Yo lo podría decir, bueno, como un ejercicio preliminar. Yo tengo, San Juan tiene un PBG, un producto ex ante, antes de que se realice la política fiscal federal. Y después me pregunto, como consecuencia de la política fiscal federal, ¿ese PBG aumentó o disminuyó? ¿Me sacaron o me dieron? ¿Gané o perdí? En términos muy financieros, digamos, después habría que tener otras consideraciones. Entonces la idea es que podríamos hacer un cálculo acá, a ver si podemos llenar estos numeritos con los datos que tenemos de 2010. Entonces, vamos a ver si tengo acá... Bueno, fíjense, esta sería la cantidad de datos que uno necesita hacer para cada provincia, etc. Yo lo tengo a San Juan acá. Fíjense,
a ver si podemos anotar por ahí algún numerito. La población en ese momento eran 715.000 personas, serían exactamente, y el PBG ex ante, o sea, antes de la política fiscal nacional, es 18.108. Entonces yo digo, viene el gobierno nacional y me cobra impuestos nacionales. ¿Cuánto pagó San Juan? Pagó 10.313 pesos. ¿Qué destino tuvieron esos fondos? 8.552 fueron a financiar el presupuesto nacional y 1.700 fueron a 1.761 financiaron al régimen de coparticipación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánto recibió San Juan de gasto público nacional? 8.083 pesos. O sea que si uno mide, puso 8.552 para financiar el gasto nacional y recibió beneficios de 8.083, ahí perdió. ¿Cuánto perdió? 469. ¿Cuánto recibió de coparticipación? 5.808. ¿Cuánto había puesto para coparticipación? 1.761. O sea, ahí hubo una ganancia de 4.046. O sea, por el lado del presupuesto nacional, la cuenta da negativa, pero por el lado de la coparticipación da positiva. Y si uno suma esos números, el gasto o el PBI de la provincia, que había sido el ex ante que teníamos ahí, que era 18.108, pasó a ser 21.166, porque por el lado del presupuesto perdió, por el lado de las transferencias ganó. O sea que, en definitiva, el presupuesto nacional y su financiamiento por parte de San Juan, de todo el territorio de San Juan, obtuvo una ganancia del 19%. O sea, el ingreso de San Juan disponible después de la acción fiscal aumentó en casi un 20%. Si esto se mantuvo ahora o no, la próxima vez que venga se los comento, porque nos va a llevar mucho tiempo terminar estas cuentas. Pero digo, estas cuentas están hechas para todas las provincias para ese año, por eso les dejé este Excel por si lo quieren revisar, que surge quién gana, quién pierde. ¿Está bien hasta acá? El otro tema es... a ver si lo tengo. Porque esto sería un impacto territorial, donde, ya le digo, lo que hacemos en este ejercicio es decir, acá está toda la recaudación nacional, la dividimos por provincia, no donde se recauda, sino donde incide el tributo. Pues si yo tomo donde se recauda mucho en la capital, pero es por una empresa que está acá, o por... Entonces esto es lo que hemos tratado de aproximarnos, es a dónde incide el impuesto, quién lo paga efectivamente. Por ejemplo, si es el impuesto al cigarrillo, obviamente lo pagarán 2 o 3 fábricas que estarán localizadas en capital, etc. Pero impacta donde se fuma, que es donde se paga. Y entonces después lo mismo ocurre con todos los otros impuestos. Y después viene el tema de, una vez que tenemos la distribución por regiones, ¿cómo es la distribución entre las personas? O sea, la distribución personal del ingreso dentro de cada una de las provincias, ¿cómo cambió debido a la acción del sector público? Este es un ejercicio también complicado de hacer porque uno tiene que tomar cómo está distribuido el ingreso
prepolítica fiscal, ese ingreso por quintiles surge de las estadísticas de las EPH que hace el INDEC, las encuestas de hogares que preguntan con los ingresos, etcétera, etcétera. Y luego viene cuánto pago de impuestos, que eso va a ser dependiendo de cuánto consume cada persona de cada bien. Eso, el dato sale no de las EPH, sino de las encuestas de gasto de los hogares. Es decir, el primer quintil del ingreso consume el 30% de los cigarrillos, 10% de los alimentos, y uno le va poniendo ahí el impuesto en cada uno. Los quintiles saben cómo se arman, o sea, quintiles son 5, es el 20% más pobre, el que sigue, etc. El quinto quintil es el 20% más rico de la población. Una vez que nosotros hemos asignado los impuestos que calculamos para cada provincia entre las personas, ya sabemos cómo inciden los impuestos, no solo regionalmente, sino personalmente. Cuánto paga el quintil 1, el quintil 2, quintil 3. Y luego hacemos lo mismo con los gastos. Por ejemplo, el gasto en educación. ¿A quiénes beneficia? Bueno, generalmente van más chicos a la escuela pública del quintil 1 que del quintil 5, el gasto en salud, cómo se distribuye, etc. Y eso nos permite obtener el ingreso pre-política fiscal y el ingreso post-política fiscal de cada uno de los quintiles de ingreso. Y ahí podemos sacar cuál ha sido la distribución personal. En eso estamos trabajando también en este momento. Es una tarea ardua porque para hacer, fíjense, 5 quintiles por 24 provincias tenemos 120 quintiles para distribuir gastos, etcétera, etcétera. De 1995 a 2010 está hecho. Y les quería comentar el resultado de 2010 de San Juan, que es lo que digo compatible con esto, para que no sé si se mantendrá, pero este tampoco se va a ver mucho, porque son montones de numeritos, pero fíjense, ¿se ve? Bueno, yo les comento, después si quieren lo miran con San Juan. En realidad, la distribución personal del ingreso se mide a través del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es el coeficiente estadístico que si vale 1, todo el ingreso pertenece al grupo más rico, y si vale 0, somos todos iguales, está todo igualado. Entonces, cuanto más chiquito sea el Gini, mejor es la distribución del ingreso. Y si el Gini cambia para abajo, la distribución del ingreso mejoró. Entonces, fíjense, antes de la política fiscal, en San Juan el índice daba 0,474, que el único parámetro de comparación era cuánto daba en el conjunto de provincias. Daba 0,462, o sea, en distribución personal era más desigual en San Juan que en el promedio de provincias. ¿Qué pasó con la política fiscal de la nación y de las provincias? San Juan pasó de 0,474 a 0,332, o sea, tuvo un impacto positivo muy importante para mejorar la distribución del ingreso. Y ese 0,332 es más bajo que el promedio de provincias, 0,356, de modo que la política fiscal fue más importante para la distribución personal del ingreso, para mejorarla en San Juan que en el conjunto de provincias. ¿Y a qué se debió esa mejora? Se debió en un 18% a la política fiscal nacional, pero un 82% a la política fiscal provincial. Lo que no es raro, porque como la provincia tiene a su cargo toda la educación, que tiene un impacto distributivo muy importante, y tiene salud, que tiene impacto distributivo importante, es que se da este tipo de acción. Esto tengo que aclarar que son todas cuentas en base a datos oficiales o estimados, pero suponiendo que si yo le asigno tanto gasto al primer quintil, ese gasto beneficia a las personas de ese quintil. Uno sabe que ahí hay desvíos, que son desvíos de todo tipo, ineficiencia, robo, todo este tipo de cosas,
que acá no está computada. Pero el efecto es tan fuerte que aunque uno compute eso, la acción del sector público tiende a favorecer, a mejorar la distribución del ingreso. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer bien y evitar todas esas filtraciones que se dan con los punteros y cosas por el estilo. Ustedes desde acá no sé qué si lo habrán seguido, sí, corrupciones mayores seguro porque están todos los diarios. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos unos ejemplos fantásticos. Hay uno, chocolate, ¿cómo es que se llama? Chocolate regalo. Ese. Tenía, qué sé yo, como 500 tarjetas de débito que iba y sacaba. Y lo más interesante del caso es que lo hacía a la madrugada en el banco. Vieron que si uno va a las 2 de la mañana al banco a sacar plata, no hay, digamos. Este iba con 500 tarjetas y había, con lo cual ahí hay un caso raro. Y la otra cosa es que en la legislatura de la provincia no avanzó la investigación, porque pareciera que hubo muchos chocolates de distintos partidos políticos y demás que utilizaban esta vía para llevar fondos para los santos, digamos. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros con los datos oficiales computamos qué pasa con la distribución del ingreso, eso no tenemos datos. Pero vuelvo a repetir, el efecto ha sido tan fuerte que diríamos que por más que computemos todos estos desvíos, el impacto ha sido o es beneficioso sobre la distribución de ingresos. Tenemos que mejorarlo, la calidad de las escuelas, la calidad de la educación, etc. Bien. A ver por dónde andamos. Acá voy a necesitar auxilio porque se me perdió el número. ¿Está María por ahí? Ah. No, pues tenía, se me borraron algunos de los que tenía. Sí. Un tema más de preocupación, creo que lo hablamos ayer con distintos funcionarios, es que fíjense cómo se ha ido tratando este tema de la coparticipación a lo largo del tiempo. En la Constitución del 94 nosotros sabemos que se fijaba como fecha límite para tener una ley el 31 de diciembre del 96, cosa que no se ha cumplido obviamente. Ahí se designa como Cámara de Origen el Senado, se requiere una mayoría especial para aprobar la ley, y cosa que es un poco rara, digamos, porque los impuestos, el origen es diputados, ¿no? Y en cambio la coparticipación es senadores, ahí no sé cómo, pero bueno, la Constitución dice eso. En los años, bueno, la Constitución fija además ciertos criterios para establecer el régimen de coparticipación, y durante los 90 y el 2000, en muchos documentos oficiales, acuerdos, pactos entre los gobernadores, etc., siempre aparecía una nota final que decía: antes de fin de año se enviará una ley, o se enviará un proyecto de ley de coparticipación. Cosa que nunca se hizo más que cumplir un trámite así que quedó en el olvido por distintas razones. O sea, no se cumplieron los pactos que se habían acordado. Y ahora aparece, después de un tiempo donde el tema había desaparecido, había caído en el olvido, digamos, aparece en mayo, en los 10 puntos de mayo, aparece en el mensaje del presidente, en lo que dice Georgieva y en el mensaje del Fondo Monetario. Y dice, si mal no recuerdo,
que el plazo que se ha fijado para mandar un proyecto o para sancionarlo es diciembre del 25. O sea que en medio que estaría dando tiempo como diciendo, bueno, que vengan las elecciones y pónganse a estudiar el tema. Lo interesante es que hasta ahora, o por lo menos para mi conocimiento, no se ha avanzado casi nada, más que decir cosas generales. Por ejemplo, hay una posición, hay que eliminar la coparticipación, Esper, por ejemplo. Otros que dicen que cada jurisdicción gaste lo que recauda, omitiendo que la coparticipación existe en Argentina, la Constitución del 53 con otro nombre, ATN, en el mundo existe. Todos los niveles intermedios de gobierno se financian con fondos transferidos, y que cada jurisdicción gaste lo que recauda nos llevaría a lo que veíamos ayer, una situación de grandes diferencias territoriales en la asignación de bienes públicos que nos llevaría, si la eliminamos, a probablemente otra vez el sendero ese de migraciones hacia el conurbano, etcétera, que ahora después vamos a ver el cálculo. ¿Pudiste completar? Bien. Pero fíjese, lo que a mí me extraña es que estas dificultades existieron siempre, porque siempre hubo puja entre la nación y las provincias, quién se queda con más, quién se queda con menos, etcétera. Pero si uno recorre los antecedentes, desde el 1935 hasta acá, vamos a ver que está medio accidentado. Bien, está bien. Vamos a ver que a lo largo del tiempo siempre se fue discutiendo el tema y analizando con distintas se fue analizando y discutiendo los temas, no digo con qué calidad técnica o con qué calidad política, pero los temas se discutían, se analizaban. Yo recomiendo, si tienen inquietud en esto, en seguir estos temas y demás, el Consejo Federal de Inversiones publicó en el año 65 varios tomos sobre la evolución de estos regímenes de coparticipación federal, donde están las discusiones que se daban cuando se sancionaron las actualizaciones de las leyes de impuesto a los réditos, impuesto a las ventas, cuál era la presentación de cada uno de los diputados, qué decían, cómo lo justificaban, los mensajes de ley, y cosas interesantes. Hubo incluso momentos donde la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación le pedía a las provincias, mándeme usted sus preocupaciones o su posición, dígame qué es lo que usted quiere, qué quiere San Juan o quiere Mendoza, tratando de ver si se podía llegar a un consenso o algunas posiciones, o saber qué es lo que ocurre. Nada de esto ocurrió en la 23.548 y menos está ocurriendo hoy. Tenemos un plazo para tratar la ley, venimos diciendo que lo vamos a hacer, no se ha hecho absolutamente nada. Sí debe reconocerse que luego de la caducidad de la ley anterior, se hicieron reuniones varias, porque había que sancionar una nueva ley en el 84, que después se transfirió hasta el 88, y hubo muchas reuniones, algunas muy parciales, digamos. Por ejemplo, las provincias peronistas en Tucumán hicieron un documento donde proponían ciertas cosas, pero me parece que lo más rico en cuanto a debate o a tratar de buscar un consenso se dio en reuniones que se hacían en el Consejo Federal de Inversiones, donde, como obviamente no iba a haber acuerdo entre todos, hubo dos dictámenes. Un dictamen 1 lo llamaban, de un grupo de provincias, y un dictamen 2 de otro grupo de provincias, pero donde cada uno ponía sus posiciones. Yo creo que hoy no se está haciendo nada de esto, por lo menos yo no conozco que ni el Consejo Federal de Inversiones, ni la Comisión Federal de Impuestos, ni la Comisión de Coparticipación del Senado
esté avanzando en ver cómo se resuelve este problema. Hay una decadencia en términos de debate de un tema que es fundamental, lo estamos viendo desde 1850, a lo largo del tiempo, todos los 90, cada pacto decíamos, bueno, antes de fin de año va a estar una ley, y ahora decimos también, tengo mis serias dudas que se pueda avanzar en la medida que no se cree un consenso entre las distintas partes. A lo mejor se puede imponer algo, pero va a ser muy difícil que se avance si no existe consenso. Y si se volviera por alguna de estas cosas que suelen ocurrir en la Argentina, a esta idea de decir, bueno, que cada provincia se arregle con lo que tiene. Fíjese usted las diferencias que puede haber entre lo que puede recibir La Rioja, Catamarca, Misiones, Formosa versus la capital federal o la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí tenemos un tema que yo creo que exige estudio y porque lo que habíamos dicho, y vamos a complementarlo ahora con el caso de San Juan, acá con la colaboración que tengo de la profesora, no, fíjense las diferencias que se podían llegar a reproducir. Esto era, fíjense, la capacidad económica por habitante en el año 37, índice bajo 100, capital era 106, estaba arriba del promedio, Buenos Aires 96, un poquito por abajo, pero Catamarca 9,6, o sea, la capacidad económica era el 10% de la provincia de Buenos Aires. Santiago del Estero 9,8. Fíjense el porcentaje de analfabetos. En el 14, Jujuy 67,2 por mil. En la capital el 21. Tasa de mortalidad infantil 297 en Jujuy. O sea, enormes diferencias por diferente provisión de los bienes públicos. Eso hizo, como mostrábamos ayer, que se dieran una circunstancia como esta, ¿no? De un traspaso de la población, migraciones hacia la provincia de Buenos Aires y hacia la capital federal. Y muchas gracias. Silvana ha hecho un trabajo práctico muy interesante que vamos a compartir. Lamentablemente no lo puedo explicar, ella que tiene que está afónica, así que yo voy a tratar de ver si entendí bien lo que decía, que estuvo muy claro. Pero está muy buena, porque fíjese, las barras están indicando la población total de San Juan a lo largo del tiempo, en los distintos censos. La línea continua está indicando tasas de variación entre los promedios anuales de población de los distintos censos. Y fíjense qué interesante, los circulitos amarillos están indicando cuál ha sido la participación de la población de San Juan en la población total del país, digo bien. Y a diferencia de lo que vimos, esta se mantiene estable. O sea, uno diría, San Juan no generó migraciones, acá hay otros problemas más importantes después para distinguir en realidad qué población entró y salió, pero el total de la población se mantuvo aproximadamente constante. Quiere decir que de aquella corrida que hubo hacia la provincia de Buenos Aires, hacia la capital federal, no fue la población de San Juan tomando promedio. Está muy interesante esto. Para completarlo, y como trabajo de investigación o como trabajo para alguien que esté haciendo una tesis, de agarrar y juntarlo de todas las provincias. A ver qué pasó, cuáles ganaron población, cuáles perdieron, cuáles. Hasta acá ya tenemos 3 resultados. Buenos Aires, capital federal que gana participación hasta el 47 y luego pierde, San Juan que queda constante. Pero después viene el tema de explicar por qué ocurre esto. Porque acá ha habido no solo fenómenos de disponibilidad de bienes públicos,
sino, por ejemplo, yo les mostraba ayer lo de provincia de Buenos Aires. Lo tengo por acá. Fíjense, en provincia de Buenos Aires, que ayer me decían también que acá se puede hacer por departamentos también este trabajo. La línea de puntos que va para arriba es el Gran Buenos Aires, y la línea verde, que se ve poco, que viene bajando, son los partidos pequeños del interior. Acá hay migración por disponibilidad de bienes públicos, obviamente. Por ejemplo, hay gente que se siente mejor viviendo en lugares donde hay más población, simplemente porque hay más disponibilidad de bienes públicos y privados. Están los shopping, están las canchas de fútbol, los buenos cines, los teatros, etc. Entonces es un atractivo, cosa que no lo pueden tener los pueblos chicos, ¿eh? Pero además hay un problema de avances tecnológicos en la producción y en el transporte. Fíjense, en los primeros años, 1870, la posibilidad de transporte de la producción agrícola, ganadera en la provincia de Buenos Aires era muy baja, enormes costos de transporte. Entonces, la pequeña industria que había se localizaba ¿dónde? En el interior, lechería, frigoríficos, procesamiento. A medida que la facilidad de transporte va aumentando, obviamente las industrias tienden a radicarse cerca del puerto, porque producen ahí, que es donde está la mayor cantidad de población, que es la demanda, y está la mayor posibilidad de exportar al exterior. Entonces, es interesante, un fenómeno descriptivo para un trabajo de investigación, pues sería buenísimo hacerlo para todas las provincias, pero también después hay que hilar fino en por qué se produce esto, ¿no? Cuál es el motivo o la razón. Bien, bueno, creo muy interesante, muchas gracias por... Sería bueno verlo por regiones, porque es posible que si hago San Juan en Cuyo sea más variable, porque sí, justamente claro. Porque acá tardó el tren en llegar, como para llegar a Buenos Aires, pero si la gente podía llegar a Mendoza ¿Sí? o a Claro. Córdoba, Estaría bueno, está muy bueno. Lo que está indicando que por lo menos de San Juan hacia Mendoza no se fueron, porque es muy estable. país. Sí. No, pero bueno, es un trabajo de investigación muy interesante, así que se avanza, buenísimo. Uno de los motivos que puede ser es la minería. En cierta forma, en San Juan los proyectos mineros reflotaron y hace que mucha gente se mantuvo en la provincia de San Juan y otros de otras provincias vinieron a la minería. Entonces como que puede ser uno de los justificativos que... Sí. Por las razones. Sí. Por eso es interesante. Empezó en el 2000. Claro. ¿Y qué periodo está tomando? Desde el 2014. Desde el 2009. Sí. Claro, 2010 ahí. Mucho más amplio. Ajá. Ahora, y el hecho de que se mantenga constante y no creció, ¿no? Implica que también hubo cierta migración. Yo tuve 2 tíos de 8 hermanos que eran mis padres. Mis padres, 2 se fueron. Sí, o sea que sí ha migrado gente en la década esta del... Sí, pero algunos se habrá ido y otros habrán venido, porque si se mantuvo constante, Sí, no hay sabemos. algún motivo. Pero lo normal es que haya crecimiento o que se mantenga constante la población. Suponiendo... ¿Qué hace que crezca la población? Hay otros factores, natalidad, Ah, sí, migración. Pero Migración externa, cuando venían de los inmigrantes del exterior, ¿a dónde iban a parar? Eso. Sí. Por eso digo, una cosa es hacer la tabla esta, Compensa. además, después hay que explicarla, qué es lo que ocurrió y Claro. por qué. ¿Sí? Están todos estos aspectos. Claro. Por ejemplo, ahora se está dando un fenómeno, pero es internacional, de desurbanización. ¿Mm? O sea, por algo la población de la capital quedó constante, o sea, crece el resto y eso no. Y eso se debe, Bueno, está pasando acá también en San Juan, porque en San Juan antes, ya ahora hace años atrás, la población se concentraba mucho en la ciudad de San Juan, en el departamento capital. Y ahora nosotros vemos por los crecimientos de los distintos departamentos, por ejemplo en el departamento que yo vivo, Rivadavia, Santa Lucía,
como que la población ha dejado, claro, Rawson también ha crecido, la población ha dejado la ciudad y ha migrado a los distintos departamentos. Uno lo nota. La primera es simplemente la coparticipación debe ser eliminada, si existe, porque no existe fundamento económico para la existencia, si es verdadero o falso y cómo puedo justificar eso. En los regímenes entre nación y provincia y municipio debe ser igual per cápita, igual para todos, si eso está bien o no, cosa que ya sabemos que va a dar que no, porque lo podemos fundamentar. Hay provincias ricas y pobres, municipios ricos y pobres. En Argentina las provincias tienen obligación de contar con una ley de coparticipación a los municipios, si es verdadero o falso y en qué está fundamentado. Indicadores, alguien me iba a ayudar, me habían dicho hoy. ¿Qué indicadores de distribución de la coparticipación provincial a las municipalidades de San Juan existen? Los indicadores son distintos. Se ha analizado densidad, población, factores de vialidad, o sea, todo lo que es ruta, zona desfavorable, consumo de electricidad, distancia. Del departamento. Se ha hecho un análisis de distintos porcentuales en base a distintos parámetros. Bien. La población también. La población, sí. Y tienen los per cápita que le toca a cada municipio, ¿no? Sí, o sea, no solo per cápita, sino también algunos indicadores. También que se ha medido en cuanto a la energía eléctrica, o sea, en consumos y en lo que en más, sobre todo la base de población. Ese es uno de los primeros. Y se ha agregado otros indicadores. Bien. ¿Y qué porcentaje más o menos financian los municipios con recursos propios? Los municipios con recursos propios. No. Lo que pasa es que depende de la recaudación. Acá no es distinto, los municipios son distintos a lo que es el resto del país, Sí, o lo que es, por ejemplo, son departamentos. Claro, cada departamento, el servicio que brinda es alumbrado, barrido y limpieza, por el cual paga una tasa. Normalmente la tasa que pagan en los municipios, la recaudación está en un 30%. O sea que, claro, más o menos, entre un 30 y un 40%. O sea que tienen un grado de morosidad grande y eso hace que no tengan prácticamente financiación, o sea que claro, financiación propia directamente no existe y no llegan, es como nosotros, a lo mejor un 10, un 15% de lo que necesitan por mes lo pueden volcar, lo pueden recaudar a través de sus recursos propios. El resto es a través de la coparticipación que le damos en la provincia. Pero, cada departamento tiene un índice. Pero en el presupuesto, ¿qué porcentaje más o menos del gasto total se financia con recursos recaudados de propios, digamos, no de coparticipación? De los municipios, y estarán un 10-15%. Qué poquito. No tienen, prácticamente no tienen incidencia, no tienen recaudación. Y si nos vamos a los departamentos más alejados, es más alta todavía la incidencia. O sea, es más. Bueno, ahí hay depende, algo para, teóricamente uno diría algo para corregir, ¿no? Porque tendría que por lo menos pagar el costo o aproximarse al costo de los servicios. ¿No participan en educación, salud? No. Salud, educación, seguridad, todo lo provee provincia. Por eso acá los municipios solamente se limitan a alumbrado, barrido y limpieza, hacen algún tipo de obras, que nosotros lo manejamos a través del PODERE, de un fondo de desarrollo regional, que ellos lo obtienen cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Está bien. Pero se limitan a solamente eso, por eso es distinto como están conformados, o sea, el servicio que presta el municipio acá en San Juan a lo que puede prestar en Buenos Aires o en otras provincias que tienen sus propias escuelas, tienen sus hospitales. Acá simplemente se limitan a eso nada más. Está bien. Sí, hay una idea, viene bien,
porque hay una idea cuando se habla de municipios, como que el municipio fuera algo homogéneo a lo largo del país, y no lo No es es. cierto. Por ejemplo, están los municipios tradicionales, que eran lo que se llamaban municipios ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Nosotros esos son el tipo Claro. de municipios que tenemos Cuneta, acá. barrio, limpieza. Claro, ese es el municipio Claro. tradicional. Sí. Pero a medida que la población aumenta, empiezan otras funciones de los municipios, porque son los que están Se más centraliza. próximos a la gente. Entonces, Claro. en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el año 78 se cambió la ley orgánica de municipalidades y el municipio ahora interviene en educación. El grueso lo tiene la provincia, pero el municipio ya empieza a realizar actividad de educación, en salud, en seguridad, tienen policías locales. Claro. Entonces, Acá es- dejó de ser el municipio ABL y entonces ahí se plantea otro problema que se discute a veces cuando se plantea desde el gobierno central, que deben entender poco de estos problemas. Ellos siguen pensando en un municipio ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, dice, todo se tiene que cubrir con cargos al usuario, que pague el usuario todo. Pero se están olvidando que hay muchos municipios, el caso de la provincia es uno, Córdoba es otro, que proveen muchos bienes públicos, bienes indivisibles. La salud, por ejemplo, es difícil que se pueda financiar toda con un cargo al usuario. Aparece un tipo que se tiene que operar de apéndice, no puede decir primero pagame y después o cosas por el estilo. Entonces, ahí viene toda una discusión que también está en la Constitución del 94 de la autonomía del municipio, y que el municipio pueda cobrar sus impuestos. Obviamente hay que poner un límite para que no se extralimiten y demás, pero las ideas. Bueno, yo diría que termino acá. El material va a quedar en la página que les dijo Walter de la facultad. Yo le dejé algún trabajito verdadero o falso, pero también que yo aquí que sería buenísimo si se pudiera incluirlo en el PowerPoint, ya tendríamos 3 provincias, y si a alguien se le ocurre hacerlo para otras, tanto mejor. O el caso más local, Cuyo, a ver qué pasó entre las distintas provincias, San Juan, San Luis, Mendoza, estaría muy bueno. Así que, bueno, gracias por la asistencia y gracias por la colaboración. Yo quedo contento con lo que hemos hecho.